les damos la bienvenida a esta presentación del libro, que el día es muy inusual, pero también especial. Hoy nos reunimos para dar a conocer y platicar sobre Alas Rotas, que es la más reciente novela de Gabriel Sánchez Hueck, un joven autor que desde su infancia ha demostrado un talento único para contar historias. Voy a leer brevemente una sinopsis suya. Nacido en 1997 en San Luis Potosí, México, Gabriel Sánchez Hueck, conocido como Gabo, escribe desde los 9 años. En 2011, con la edad de 13 años, se convirtió en el escritor de fantasía más joven de México al publicar su novela Alas Rojas, en su estado natal. 13 años más tarde, Alas Rotas concluye la saga que inició en su infancia y en sus páginas se aprecia la evolución y la maduración de un estilo que tomó una década para formarse. Se graduó de Ciencias Biomédicas en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, donde sigue encontrando nuevos temas y pasiones. Hoy en día se dedica a escribir ciencia ficción. Gabo, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Me emociona mucho porque suena sencillo, pero ser el autor más joven de ciencia ficción, ¿qué nos puedes contar si estás como consciente de eso y qué se siente haber sido? No soy tan consciente de ello. En realidad, yo empecé a escribir desde muy joven, casi automáticamente. Okay. Me gustaba mucho pues, leer fantasía y consumir muchos libros. Yo leía muchos libros de varios lugares, ¿no? De varios escritores de todo el mundo. Y empezar a escribir fue algo más natural, fue lo más natural que yo hice. De hecho, si me hubiera propuesto a escribir una novela, quizá nunca la hubiera terminado. Okay. Entonces, eso fue la parte divertida de escribir Alas Rojas, que la empecé a los 9 años. Fue pues esto, que empezó a crecer, comenzó como una idea muy aislada, que empezó a tomar forma y capítulos y capítulos. La empecé a escribir en una máquina de escribir que encontré en el sótano. Wow, qué increíble. Y a partir de ahí empezó a sacar el siguiente capítulo, y así pasaron 2 años hasta tener la novela concluida. Y te digo, eso no fue una propuesta que me hice, fue más un proyecto personal. Sí, un proyecto que se desarrolló y que vino de otro lugar. Más y más lo he pensado así, como algo que me vino de otro lado y que yo acabé terminando. Y desde entonces he escrito y tengo la certeza de que continuaré escribiendo. Ok. Sí. Para poder hablar como en este fragmento sobre Alas Rotas, creo que es importante mencionar Alas Rojas. Y si empezaste a los 9 años, es una historia compleja, dragones. ¿Cómo recuerdas que dijiste, voy a escribir sobre dragones y sobre este personaje? Fue la idea inicial. La idea inicial fue un escenario. Siempre he escrito de esta forma. Usualmente veo una imagen muy fuerte que de ahí desencadena el resto de la historia y me hago preguntas alrededor de esa escena, por qué llegó ahí, etc. La escena que yo vi en aquel momento a los 9 años, me imaginé una escena de un dragón que se había caído arriba de un pueblo, ¿no? Así un dragón muy grande que desplegaba sus alas en el piso y apachurrado por la gravedad y con sangre. Y me imaginé cuál sería la reacción de los aldeanos al ver un dragón caerse, sobre todo si los aldeanos nunca habían visto un dragón. Entonces fue más esa escena inicial que a partir de la cual me empecé a hacer preguntas y comenzó a crecer la historia. Siempre me han gustado los dragones. Okay. Creo que son criaturas fantásticas y me han gustado. Cuando era chico me gustaban los dragones de una forma más pues mística, de divertido, de poder volar. Y hoy interpreto los dragones con otra perspectiva, ¿no? Okay. Ahora pienso, ahora veo el valor simbólico, la carga simbólica que tienen los dragones, lo que significan, lo que pueden contar.
Entonces ha evolucionado ese concepto también internamente y lo plasmo en estas páginas. Sí, es cierto, cuando describes a los dragones, de hecho mencionas como que los dragones procesan diferente las emociones y que ellos ven cosas que otras personas no ven y así. Entonces, ¿qué representa o qué simbolizan los dragones en tus novelas? Bueno, los dragones, quizá en la primera novela, Alas Rojas, son un símbolo más de libertad, un símbolo de amistad y de misterio, quizá aquello que los humanos temen por desconocer, Okay. ¿no? Y en Alas Rotas, que es la segunda parte de la saga, los dragones toman un aspecto aún más significativo. Yo creo que representan la naturaleza desconocida que los humanos pues llegan a cazar y llegan a maltratar y a querer dominar. Sin embargo, esa naturaleza no se deja. Entonces, en la trama de Alas Rotas, los humanos siempre están queriendo acabar con los dragones. Y los dragones han sufrido por tantos milenios que ya se ocultan, ya conocen bien a los humanos y ya saben que no es bueno acercarse a ellos. Y por eso pues son un símbolo de la naturaleza que ya está cansada, que ya está reprimida, que ya no puede volar como antes, ¿no? Por eso las alas están rotas. De una naturaleza que está en extinción. Y bueno, esto es un poco a donde lleve la novela. Sí se logra transmitir, es cierto. Bueno, hay una parte de tu libro que menciona como que los dragones lograron quitarse del mal de la soberbia y que ellos ya se habían dado cuenta que era un mal que no les iba a traer nada bueno y que incluso lo dejaron atrás hace muchísimos años. Entonces sí creo que se percibe como esa personalidad de los dragones. Brevemente, ¿de qué se trata Alas Rotas? Si llega alguien nuevo y dice, a ver, cuéntame sobre tu libro, así, y nada más le puedes decir en un minuto más o menos de qué va, de qué trata. Bueno, Alas Rotas trata sobre un héroe que ya se ha empezado a dar cuenta de que es un héroe, que tiene este rol y este papel, y que empieza a cansarse. Okay. Entonces, el protagonista de Alas Rotas se llama Lurre. Ya ha empezado a darse cuenta de eso y ya está cansado y como que solo quiere volver a donde estaba en el lugar anterior, donde estaba cuando estaba con sus gallinas, en su casa, en la tranquilidad de las montañas. Se da cuenta de que su vida ha tomado un giro completamente, diametral, ¿no? Que su vida ya ahora está en otro estado irreversible. Y Lurre se confronta con esa realidad y como que todavía quiere volver, ¿no? Entonces es la historia de un héroe que quiere volver a casa y que quiere volver el tiempo y no puede. Y también es una historia de amor. Sí, en efecto. aparte de esta búsqueda interna que tiene Lurre de volver a su propio hogar y de encontrar un nuevo hogar, es una búsqueda de su verdadero amor que él sabe y él conoce que es su esposa Laila. Y Laila está perdida, ¿no? Y Laila está en un lugar que él desconoce. Y esta búsqueda que hace Lurre de encontrar su casa también incluye volver a encontrar ese amor que él ya conocía bien y que él ha perdido. Y bueno, en el camino se atraviesa el destino. En el camino se atraviesa un peligro universal, un peligro que amenaza todo lo que Lurre conoce. Entonces, Lurre tiene que confrontar entre decidir su camino personal y su camino de su propio amor o elegir ayudarle al destino, ¿no? Ayudar de participar en
en el gran peligro del mundo, ¿no? Entonces es esta decisión que Lurre tiene que hacer. Y sí hace bastantes decisiones. Bueno, nos hablaste sobre Lurre, pero también quería preguntarte sobre qué representa Ender en sí. Ok, Ender es el mejor amigo de Lurre, es un dragón azul muy grande que Lurre se encontró en sus aventuras. Ender, em, bueno, Ender es una figura de amistad, ¿no? Es una figura de compañía que ayuda a Lurre durante su aventura, pero al mismo tiempo Ender también es un personaje que siempre está molestando a Lurre de cierta forma. Es un personaje bastante molesto porque siempre le está diciendo proverbios y siempre le quiere dejar alguna enseñanza, y Lurre pues es bastante terco, eh, y a veces como que no las quiere oír o las escucha, pero solo después las entiende. Entonces Ender es esta figura de un amigo que está ahí siempre presente a pesar de que nosotros no valoremos o no nos demos cuenta de lo que nos está diciendo. Ender es esta figura siempre molestando, ¿no? Siempre queriendo ayudar. Y Ender tiene su propio camino. Ender también quiere volver a su casa, volver a la tranquilidad, pero Ender ya aceptó, a contrario de Lurre, Ender ya aceptó que las cosas no van a volver a la normalidad, las cosas no van a... el mundo, los humanos no van a querer dejar de cazar a los dragones. Y como Ender ya entendió eso, pues intenta ayudar a Lurre por este entendimiento. ¿Consideras que en parte como de el viaje de Lurre y Ender es como la aceptación? Como que el gran camino podría ser una metáfora hacia cuando los seres humanos tenemos que aceptar cosas. Sí, creo que la novela habla mucho sobre la aceptación, justamente sobre el entender lo que nos ha tocado y aceptarlo, y aunque sea feo, pues luchar por ello, ¿no? Y gastar energías para que todo salga mejor, a pesar de que no queramos estar en ese lugar, que es lo que vemos día a día, ¿no? En nuestra confrontación con los grandes problemas del mundo. Wow. Y bueno, con esto me gustaría que nos dijeras cómo se conecta Alas Rojas con Alas Rotas, porque se escribieron como con escritores de edades muy diferentes, pero sigue siendo la misma persona. ¿Tú cómo ves el cambio del protagonista, quizá, o de la misma redacción? ¿Cómo los conectas? Bueno, sí, definitivamente hay un gran lapso entre la primera y la segunda novela, un lapso de 14 años, y definitivamente pienso que eran dos autores distintos, que pensaban distinto y que no le daban, al menos le daban valor distinto a sus propios personajes, ¿no? Siento que en la primera novela los personajes como que hablaban de una forma más automática, eran más arquetípicos. La historia en sí es una historia muy arquetípica, que cumple con todas las etapas del héroe. Y es una historia pues muy convencional. Y dándome cuenta de esto una década después, quise ir en contra de eso. Quise hacer una historia que fuera no convencional, una historia que fuera contra la idea del héroe, ¿no? Entonces es por eso que Lurre se confronta con ser héroe y quiere dejar de serlo. También pues los símbolos que hay, pues le doy mucho más valor, o al menos los pensé mucho más. Por ejemplo, bueno, pues hay ciertos elementos del antagonista. Por ejemplo, el antagonista de Alas Rotas, pues originalmente, como ya le escribí, era un antagonista más sencillo, más maligno solo porque sí. Y no estaba tan bien pensado, era como un villano de Disney, y solo después de muchos años me di cuenta de que no podía ser así, tenía que ser
un poco mejor explicado, un poco mejor fundamentado y los colores también. Cambié algunos colores que participan en la novela justamente por el símbolo que conllevan, ¿no? Okay. Porque siento que esos significados también traducen un contenido que va más allá de lo que podemos percibir, pero también nos afecta y afecta a los lectores. Ok. Antes de pasar como a las preguntas a ti como autor, me gustaría que nos dijeras, o que más bien nos leyeras, un fragmento favorito que tengas de Alas Rotas, como cuál es tu fragmento favorito y si nos puedes leer un cachito. Ok, sí. Bueno, es bastante difícil escoger un fragmento que pueda aislarse, Sí, es cierto. porque siento que es una historia bastante densa y Muy, muy conectada muy entre ellas. conectada, Sí, sí. exactamente. Pero cuando me piden para leer, usualmente leo este fragmento, que es cuando eh, Ender le explica por primera vez a Lurre qué es esa materia extraña con la cual él entró en contacto y que él no puede explicar, pero Ender sabe de dónde viene. Entonces Ender, el dragón azul, le cuenta a Lurre qué es lo púrpura. Y lo púrpura, eh, bueno, pues lo leeré, ¿no? Está Ender narrándole a Lurre. Miles de años atrás, en un arroyo del lejano norte, fue hallado un abundante manantial, del cual brotaba una sustancia que nadie era capaz de contener. Ni los humanos ni los dragones la comprendían, pero fue usada aún así. Era un material magnífico, fuera de las leyes normales, apto para crear cosas colosales y al mismo tiempo para provocar daños irreparables. Le llamaban lo púrpura. Funcionaba como arcilla, como pegamento o como pólvora. Tenía muchas formas y se dice que existían 1000 maneras de usarlo. Pero solo hay una cosa que se sabe con plena seguridad. Lo púrpura daba vida a los objetos. Aquel que manipulaba lo púrpura podía soplar vida a las piedras, darles un corazón a los árboles o hacer vibrar el metal. Podría poner libros a hablar o hacer cantar a las nubes y hacer que de ellas cayeran pestes horribles. Su cara más triste y siniestra es que puede revivir lo que está muerto. Lo que viste hoy, Lurre, no fue más que una pequeña demostración. Lo púrpura es impenetrable. A veces es fluido como el agua y a veces es más duro que el acero. Los que son muy hábiles también saben hacerlo vapor. Quien lo utiliza puede despertar gigantes y erigir una ciudad invencible. Yo creía que estaba erradicado, pero sospecho que hoy, con nuestros ojos, vimos que está en manos humanas. Y bueno, leeré también. Ustedes lo han transformado en mito, como siempre, pero los dragones no lo hemos olvidado. Sabemos que lo púrpura corrompe y desola a las criaturas, pues hasta en nuestros más bondadosos amigos hemos visto su cruel estrago. Es muy impactante porque en algún punto olvidas como que, o al menos pensamos en dragones de una manera, como dices, que lo pensabas de niño, muy mística, muy de Disney, pero cuando empiezas a leer el libro te das cuenta que los dragones puede ser que sean más allá que la simple criatura de dragones, ¿no? Y cómo lograste como captar todos esos símbolos y que la figura del dragón sea pues esa voz como de la esperanza, pero también como del entendimiento y de la paz, no sé, como de la aceleración que trae Lurre todo el tiempo, que es que todo el mundo está en esa aceleración y su amigo llega y con tiempo le enseña un poco más sobre la vida. Entonces, creo que las metáforas que usas o las alegorías son muy profundas y logras como materializar muchas cosas de la cotidianidad que cuando las ves de esta manera plasmadas, te das cuenta de que sí es cierto, esto existe o está entre nosotros y lo hemos vuelto un mito, por así decirlo. ¿Qué es lo que ya como autor, cómo logras o cómo notas esas cosas y las lograste materializar en las ilustraciones que nos das? Bueno, es todo un proceso. Ahí ya voy a explicar un poco más el proceso de escritura, ¿no? Que es un proceso reiterativo, ¿no? Que es
bueno, una vez que tienes escrito una primera versión, entonces la dejas asentada, la dejas reposar como un vino y se va tomando otra forma, otro sabor que luego puedes ver y sobre ese construyes algo y luego percibes que puedes todavía modificar cierta cosa, que de repente tienes que cambiar un montón de capítulos para hacerla conectar, pero siento que es estas sucesivas camadas que como autor vamos escribiendo arriba de una historia original, las que nos permiten ponerle esa profundidad y pensar esos detalles, ¿no? Eh, de, de profundizar personajes, de profundizar su significado, sus diálogos para que traduzcan ese significado, para que lo digan. Y ciertas cosas ni siquiera son conscientes, ¿no? A ciertos elementos de la historia solo después me di cuenta de que están presentes ahí. Okay. Y esa es la mayor sorpresa que se puede tener como autor, es haber escrito algo sin haberse dado cuenta. Wow. Como una especie de espejo, o sea, como que tus escritos te muestran cómo tú ves el mundo. Sí, sin duda. Y siento que, al menos no es el caso de Alas Rotas, pero de Alas Rojas es completamente un espejo de mi infancia. Leyendo Alas Rojas yo puedo hablar con mi propia versión a los 12 años. Wow. Justo hacia allá va la siguiente pregunta. ¿Qué se siente regresar a la historia que empezaste a los 9 años? ¿Pensaste que la ibas a terminar? ¿La habías dejado en espera? Después te dedicaste como a la biomedicina y eso también es muy absorbente. ¿Qué se siente regresar? ¿Pensaste en regresar? Sí, escribí muchos capítulos de Alas Rotas cuando tenía 14, 15 años y los dejé abandonados porque, bueno, me desinteresó el tema y me empezó ya no me gustaba tanto los dragones y yo quería ser un niño grande y como que pensaba, bueno, los dragones no son de niño grande. Entonces sí pasé por una fase en la adolescencia en la que rechacé mis propios escritos y ya no quería volver. O más bien, pues ya me era mucho más difícil. Y pasado ese tiempo, yo creo que fue necesario para poder asentar los conceptos y mis conocimientos. También escribí otras cosas durante ese periodo, aunque no tuvieran que ver con esta saga. Entonces, ¿qué se sintió volver? Pues fue una sensación de descubrimiento también. Era como una excavación para ver mis escritos y muchos de ellos pues me disgustaron instantáneamente. Y mi reacción inicial fue querer modificarlo, ¿no? Querer cambiarlo y quitar cosas bueno, quitar cosas sí las quité, pero querer como cambiar lo que había escrito. Y sin embargo tuve que hacer un esfuerzo activo de reprimirme y de decir, pues lo que está escrito también tiene valor, ¿no? Y sigue siendo yo, ¿no? Sí, y seguía siendo esa persona, esa visión que tenía cuando niño para dónde quería llevar la obra. Entonces no podía traicionarme a mí mismo. Y entonces fue esa sensación como de aceptar lo que había escrito y excavar y descubrir cosas nuevas e intentar construir alrededor de eso. Y fue un proceso muy envolvente, muy, muy emocionante. Al final me acabé involucrando totalmente, ¿no? De regreso al mundo de los dragones, ya con otra visión, ya no lo veía como algo meramente infantil, sino como una herramienta para poder contar una historia. Wow. Con eso en mente, ¿hay alguna escena que haya sido especialmente difícil o emocional, no sé, para escribir en este de Alas Rotas? Sí, hay una escena que la mitad de ella la escribí cuando era adolescente y la otra mitad la escribí a los 27. Y es la escena en donde Lurre entra a la montaña y conoce a la tonta.
Y la tonta es un dragón que ha crecido tanto que ya no puede salir de la montaña. Entonces ha sido conformado por ella y ha sido, bueno, ya no puede volar, ya no tiene esas habilidades de la libertad clásica que diríamos que un dragón tiene. Y este diálogo, pues lo trabajé innumerables veces. Este fue quizá el diálogo más difícil que he escrito porque muchas versiones de él no me gustaban y parecían poco creíbles y también yo no sabía muy bien qué quería decir la tonta, pero eventualmente trabajando y trabajando y trabajando, volviendo a él y conectando ciertos puentes, se acabó volviendo un núcleo más o menos de la novela, un lugar en donde varias cosas se explican, ¿no? Y puedes volver a ese capítulo y decir, ah, bueno, es por esto que tal y tal cosa sucedió. Entonces al final acabó siendo uno de mis capítulos favoritos y pues creo que se debe a eso de qué tan difícil fue para escribirlo. Claro, porque ahí participan tus dos versiones, o sea, tus dos versiones escritoras. Y si es parte del núcleo, pues están como las dos esencias ahí plasmadas. Sí, es verdad. Sí, ha de haber sido muy difícil. Am, Tengo esta pregunta, bueno, como mencionamos al principio, estudiaste ciencias biomédicas. ¿Ha influido esto o influyó esto en tu visión al escribir? No sé cómo sea tanto el estrés, estudiar este tipo de carreras, o te abre el mundo como a las bacterias y visualmente pues, entras a un mundo que quizá no todo el mundo ve. ¿Influyó en algo o nada más fue como un break? Sí, siento que en esta historia en particular no tiene tanto, no saqué tanto de la biomedicina eh, para el contenido de la novela. Sin embargo, pues quizá hay algunos fragmentos que es un investigador hablando, ¿no? Hay tres segmentos en la novela en donde pues el investigador Milcar, que es un experto de dragones, habla sobre los dragones y lo habla de una forma muy científica. Esto ya lo había escrito, pero con mi visión ahora de científico biomédico, siento que le pude agregar un poco más de un toque más, pues, investigador, ¿no? Y también la evolución explico un poco sobre la biología de los dragones y la evolución de los dragones. Entonces, estos aspectos yo creo que, pues sí, son elementos que siempre me han fascinado, pero yo ahora como biomédico siento que quizá ciertas curiosidades me han atravesado que acabo imprimiendo en el papel, ¿no? En el texto. Y como escritor, o sea, fuera de la historia, como escritor, el estudiar como ese campo, ¿también te como, tuvo algún efecto o algo así? Sí, como escritor definitivamente me gusta hoy en día escribir ciencia ficción y mucho de lo que escribo tiene que ver con la biología y con la biología que nos podemos imaginar y que, bueno, siento que mucho del contenido que yo tengo adentro de mí de haber estudiado ciencias biomédicas, sí lo acabo expresando en mis historias. Sobre todo de los conceptos de evolución y de biología. Ok. Am, ¿Qué seguiría para ti como escritor? Porque tu historia es interesante. Empezaste a los 9, publicaste muy joven, luego fue un espacio de tiempo y luego sale esta novela. ¿Qué sigue para ti? Pues quizá como persona y como escritor. Lo que sigue ahora es continuar escribiendo novelas. Definitivamente me gusta mucho el proceso de escribir novela, de romperte la cabeza y terminar la novela. He escrito varios cuentos que estoy lanzando, bueno, estoy subiendo en concursos y, bueno, esperando recibir respuesta, ¿no? Pero sobre todo hago los cuentos como una justificación para escribir mejores novelas. Entonces todo lo que yo he pensado hasta ahora es, digo, mis planes de largo plazo es continuar escribiendo novelas. Tengo varias en mente y que quiero llegar a escribir a algún punto. Y hay unas que sé que son muy difíciles,
pero eventualmente tendré las herramientas para poder completarlas. Entonces, pues sí, es algo que no tengo dudas. Sí. Bueno, ya para ir cerrando esta presentación, bueno, nos has comentado primero que los dos libros cambian en el sentido del simbolismo o de profundidad. Sin embargo, ambos fueron escritos por la misma persona. Y que esta conclusión de Alas Rotas, pues vemos ya a tu versión joven y a tu versión madura, con mucho más simbolismos, ¿no? Convivir dentro de los escritos. También nos has comentado como que lo usaste o usaste todas estas metáforas o alegorías para mostrar la realidad humana y como un modo de hacerle saber a nosotros los seres humanos que hay formas de aprender, que hay que aceptar a veces ciertas situaciones como lo hizo su amigo y vivir con ello y disfrutar la vida, que se ve que dice, bueno, ese dragón yo veo que disfruta la vida, pero no, eso, no se vuelve loco, sino es un gozo muy profundo lo que yo aprecié de él. Con todo esto y ya sabiendo como tu perspectiva, empezando a escribir súper chavito y demás, ¿qué es entonces lo que te ha dejado escribir y por qué es importante? Sé que es una pregunta un poco cliché, pero desde tu punto de vista, desde alguien que empezó a escribir muy joven, ¿qué es lo que te ha dejado y por qué es importante? Bueno. Con calma, con calma. Sí, es una pregunta que puede ser respondida de diferentes formas, yo creo. ¿Qué es lo que me ha dejado escribir? Yo creo que el darme el tiempo, ¿no? Y el darme, en creérmela un poco, en que soy capaz de escribir un libro y llevarlo hasta su conclusión. Siento que hoy en día, pues se ha vuelto casi una necesidad mía de tener el tiempo en el día, al menos 1 hora o 2 horas, para poder sentarme a escribir. Eso no es lo que me ha permitido escribir, es más bien lo que necesito. En ese sentido, pues sí, estoy muy dependiente ahora, hoy en día, de la literatura. Yo necesito siempre estar consumiendo literatura, leyendo, o entonces teniendo algún momento del día para escribir, y si no lo tengo, noto cómo me siento mal al final del día, digo, podría haber escrito hoy, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, se ha vuelto pues un tipo de libertad compulsoria, como una libertad así, una sumisión a las letras. Y pues tiene un sentido ambivalente, ¿no? Porque realmente podría, pues sí, puede ser interpretado como una esclavitud, ¿no? Hacia el arte, pero siento que me libera al mismo tiempo, ¿no? Es un mecanismo de liberación. Ok. Es como una libertad que más bien tiene compromiso. O sea, requiere un compromiso. No es esclavizante, pero es una libertad con compromiso. Perfectamente, sí. Lo pusiste muy bien. Pues muchísimas gracias. Por último, ¿por qué crees que es importante que la gente escriba, que la gente lea? Sobre todo tú que pues has podido experimentar el escribir desde muy joven. ¿Por qué crees que es importante o animarías a otro, por ejemplo, otro niño que también como que tenga ganas de... Sí, siempre me ha gustado difundir la literatura, y creo que es porque siempre va a haber una historia que conecta con el lector, ¿no? Y hay muchos lectores que se tardaron en encontrar su libro favorito, ¿no? Y hay muchas personas que no leen porque no han encontrado un libro que realmente los capture. Entonces yo creo que es muy necesario el intentar y el explorar diversos géneros para pues encontrar aquel que realmente conecte contigo. También siento que los libros son muy distintos de una película, por ejemplo, en el sentido que los puedes recordar muchos años después y puedes recordar las sensaciones que te hicieron sentir de una forma mucho más profunda, ¿no?
de una forma que una película, que haber visto una película 5 años atrás o 10 años atrás, pues ya se te olvidó. Okay. Entonces siento que es un material de aprendizaje mucho más lento y por lo tanto mucho más profundo, que también es una herramienta que deberíamos tener en nuestro día a día o pues en nuestra caja de herramientas, pues. Excelente. Pues te agradezco mucho, Gabo Jueg, que nos hayas acompañado el día de hoy. Mucho que aprender, no nada más de la novela, sino también de tu perspectiva. Y te agradezco muchísimo que nos las compartas. Creo que va a ser pues, útil para las personas que lo puedan ver. Y bueno, yo me llevo muchas cosas para reflexionar. Muchísimas gracias por la invitación y espero que quien acabe leyendo esta novela pues se pueda involucrar de lleno y entienda los mensajes que intenté plasmar ahí. Yo creo que así va a ser. Gracias. Muchas gracias a todos los que terminaron de ver esta presentación del libro aquí en el marco del 40 aniversario de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Yo fui Natalia Rosales, en cámaras estuvo Diego Araujo y también Denise Cabrera. Y bueno, no se pierdan las próximas presentaciones y entrevistas que tenemos para ustedes. Hasta luego.